A continuación hablaremos un poco sobre la revolución digital en la sociedad y cómo las dinámicas informativas nos rodean de tal forma que cada vez nos convertimos en un mundo más globalizado. La digitalización ha generado un cambio drástico de época. Ha creado una desestructuración y nueva estructuración. Se le podría llamar el nuevo paradigma o transformación radicular en la actualidad, ya que nos encontramos en un momento donde no hay certezas y la única constante es la creciente velocidad de la innovación. Podemos encontrar en estos dos ámbitos como la evolución y la disrupción, ya que existen dos tipos fundamentales de innovación, como la disruptiva, que implica un cambio radical en los hábitos de las personas, y la evolutiva, que supone un avance frente a lo que había. La disrupción no suele surgir de una idea innata e insólita, pues la mayoría de los casos nace de la combinación original de elementos ya existentes, como por ejemplo el Uber. Si lo analizamos detalladamente por separado, ninguno de sus elementos en sí mismos son revolucionarios, y en estas encontramos una app móvil, un GPS, una solución de pagos móviles. Juntos, en cambio, consiguen cambiar la movilidad a una velocidad extremadamente arrolladora. Actualmente la mayoría de cambios están al papel de Internet como desintermediador y reintermediador, como por ejemplo tenemos a Google en la publicidad, Amazon en el comercio y Netflix en el video, haciendo que la disrupción digital sea más notable en la reordenación del mundo y de la riqueza, dando lugar a las nuevas élites. La comunicación es el centro de todos los procesos que contribuye a la transformación social, cultural, política y económica de un país. Esto se hace evidente en los diferentes campos de reflexión y entrega de la verdad que se realiza a través de los canales de difusión de información, más que esta en la actualidad lo que conocemos como las redes sociales o páginas de divulgación masiva. Todos estos procesos de difusión en redes nos centran en dos caras de la moneda. Por un lado tenemos información veraz y actual, que nos permite analizar y discutir sobre todo lo que acontece a diario. Por otro lado, tenemos las llamadas fake news, que son noticias que desinforman, alteran y pueden lograr un desequilibrio en la información. En esta nueva era estamos enfrentados a varios retos, uno de ellos es del saber, conocer e investigar la verdad, teniendo en cuenta que esta no es absoluta, sino que cada uno de nosotros la podemos analizar para alcanzar un equilibrio que me permita entender mejor las cosas y más aún cuando la tecnología y la digitalización ya son parte de nuestra realidad cotidiana. La manera más eficiente de enfrentar los nuevos retos comunicativos es no hacernos ajenos a ellos, es decir, lograr una participación interactiva que nos permita estrecharnos con esta nueva era digital. De este modo, el hombre se permitirá crear nuevos conocimientos y logrará crear nuevas acciones que puedan informar y aportar al desarrollo de la sociedad. La manipulación de información es un conjunto de tácticas que implica la recopilación, difusión de información para influir o perturbar la toma de decisiones en la democracia. Si bien la manipulación de la información puede apropiarse de los canales de información tradicionales, como la transmisión de la televisión, la prensa, sea escrita o por la radio. Al mismo tiempo, no todo el mundo experimenta la manipulación de la información de la misma forma. Los periodistas, activistas políticos y miembros de la oposición política son con frecuencia el banco de campañas de difamación y acoso, diseñado para sobornar su credibilidad y legitimidad como profesionales. Debemos hacer evolucionar nuestras respuestas para mantener el ritmo de estas innovaciones y desarrollar la capacidad de recuperación ante la manipulación de información en el futuro. Se debe realizar una evaluación de riesgos que identifique a los diversos actores y amenazas que podrían lanzar una campaña de manipulación de información y los canales incluidos los digitales de transmisión de radio o impresos, que podrían usarse como parte de sus esfuerzos. La educación tiene un rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa. Al mismo tiempo, el desafío de la sociedad en conjunto es cómo aumentar la participación a fin de que los ciudadanos tomen parte en los ejercicios de gobierno en sus comunidades. Por ello, las personas deberían ser educadas en las capacidades críticas de argumentación racional y de toma de decisiones, que les permitan pensar lógicamente, argumentar de manera coherente y recta, y considerar las alternativas relevantes antes de llegar a conclusiones que faciliten su interés por el ejercicio democrático.
Siguiendo con esta lógica, a las universidades les corresponde educar a individuos en su perspectiva global, esto es, en tanto conocedores de su lugar en un entramado social y humano. En ese sentido, se debe poner acento en los planes curriculares, en las competencias para la vida profesional. Lo anterior mencionado sería lo correcto para enseñar en las instituciones, cosa que no sucede debido a que no es conveniente para ellos que la población tenga un pensamiento racional, porque si eso llegara a pasar no serían capaces de persuadir a la población, y así sería más fácil identificar qué es verdad y qué es mentiras, según la información brindada. La problemática de la posverdad es un fenómeno que preocupa a la sociedad, ya que por las redes sociales se difunde información intencional e información de fuentes dudosas sin veracidad. Aún así son creíbles y causan que muchos tengan la dificultad a la hora de distinguir lo que es cierto de lo verdadero. La aparición del neologismo posverdad vuelve a plantear cómo el periodismo puede distorsionar la realidad. Las redes sociales han irrumpido con gran fuerza en el mundo de la comunicación, pero su responsabilidad no es equiparable con la del periodismo. Frente a una ética personal del comunicador no profesional está en el código deontológico de una profesión. El periodismo informativo se sustenta en su creabilidad y en la verdad de sus relatos. En efecto, hay tanta información disponible que muchas personas tienden a creer y confiar en cualquier cosa, y la información falsa y las noticias falsas se difunden sin control. Algunos ejemplos recientes son el movimiento antivacunas, las teorías de la negación del calentamiento global y de la tierra plana. Así también somos testigos de, además de una pandemia sin precedentes, de una infodemia de noticias falsas todos los días respecto al COVID-19. Desde el mundo de la filosofía política y el derecho, la cuestión central pasa a ser cómo sostener la lógica del debate de ideas propio de una democracia deliberativa si ella se desarrolla sobre la base de la construcción de premisas falsas. Durante siglos, las formas autoritarias de gobierno han limitado la libertad de expresión para mantener su poder. Hoy en día los datos y la información se han convertido en el activo más esencial para el control político. A medida que pasa el tiempo, la influencia de las plataformas digitales se ha visto significativamente reflejada en la vida diaria de las personas, pues han incursionado en la actividad política, económica y social de los países del mundo. En los últimos años se puede observar cómo las plataformas digitales se han vuelto protagonistas de importantes movimientos generados en las redes sociales, de opiniones generadas. Desde temas del espectáculo hasta temas más serios de carácter político o social. Por ejemplo, las redes sociales no paraban de hablar sobre los disturbios generados en países como Ucrania y Venezuela, como consecuencia de la crisis política de dichos países, donde se generaron muchísimos videos en los que se mostraba la represión aplicada por dichos gobiernos que se volvieron virales. Las empresas, los políticos y los grandes líderes tienen en cuenta la gran importancia de las plataformas digitales hoy en día en la sociedad y han entendido que necesitan presencia en las mismas para llegar cada vez más a sus seguidores y lograr acercarse a ellos. Por eso las figuras públicas, artistas, políticos, periodistas o grandes empresarios utilizan estos medios de comunicación para vender su discurso en diferentes sectores sociales. La convergencia mediática o convergencia de los medios es el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre sus industrias y el comportamiento migratorio de las audiencias, dispuestas a una interpelación de los medios en cuestión. El consumo y la dinámica de las pantallas de comunicación ha experimentado en el mundo un mercado que ha aumentado en los últimos años, y los medios de comunicación tradicionales, con sus gramáticas y mercados perfectamente definidos, han evolucionado como consecuencia del protagonismo de la Internet. La convergencia mediática reduce la distancia entre el emisor y el receptor, desapareciendo así la unidireccionalidad y desarrollando una comunicación horizontal que deja la pasividad, ya que el receptor adopta una actitud activa. La convergencia mediática digital incluso ha incidido directamente en la manera en que la población consume los medios. Estamos en una era de transición y transformación prolongada en la manera de cómo se operan los medios, y la población toma un papel decisivo en esta era de cambios y transformaciones, pero aún así continúan utilizando un espacio en la interacción de los medios tradicionales como los nuevos.